Estamos viviendo en una de las épocas más difíciles y más trascendentes para el pueblo cristiano. Pero todos los cristianos, especialmente nosotros, estamos mirando hacia un rumbo, hacia un camino, hacia dónde queremos llegar. Hacia la patria celestial, ¿verdad? Y si nosotros hemos venido aquí a este lugar, hemos venido no para escuchar palabras bonitas de un ser humano. Hemos venido porque tenemos la necesidad de algo, la necesidad de alguien, la necesidad de Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí no tienen problemas y dificultades? ¿Cuántos aquí no necesitan dinero? ¿Cuántos aquí les falta salud? ¿O será que estamos totalmente bien viviendo en este mundo así como estamos? ¿Saben, hermanos? Que quizás, ¿qué tal que nos estemos acostumbrando a la vida en este mundo y se nos esté olvidando realmente el plan de salvación que Dios trazó para nuestra vida? La manera como Dios organizó todas las cosas para nuestra salvación. Josué, libro de Josué capítulo 2. Voy a utilizar una historia de niños. A mí siempre me gusta utilizar las historias del Antiguo Testamento. Una historia que tiene tanto simbolismo y que muestra tantas cosas de la vida cristiana. Josué capítulo 2, versículo 1. ¿Ya todo lo encontraron? Permítame leer. Josué, hijo de Nun. Oye, pero ¿por qué ese escritor de una vez coloca el nombre de su padre? ¿Acaso es importante? ¿Quién era su padre? ¿O quién eran sus padres ante los ojos de Dios? ¿Ustedes se han preguntado? ¿Quiénes eran sus padres ante los ojos de Dios? ¿Ustedes son padres? ¿Y ustedes quiénes son ante los ojos de Dios para sus hijos? Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra de Jericó. Y ellos se fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y se posaron allí. Uy, pero sería que estos 2 hombres no serían cristianos, no serían de la iglesia adventista, ¿o qué tipo de cristianos serían? ¿Ustedes qué piensan? ¿Acaso no había más hoteles? ¿Por qué fueron a la casa de una prostituta a quedarse? ¿No habían más hoteles? ¿O qué tipo de cristianos serían ellos? Mire que si Josué los escogió, eran porque eran personas demasiado cristianas, demasiado fieles, hombres muy fieles en la oración, muy fieles al servicio, y hombres que no tenían miedo a cumplir la misión de Dios. Hay una palabra que yo siempre utilizo: yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios que se ocupe de las mías. ¿Han escuchado eso? Si usted tiene algún problema en su vida, sea emocional, sea físico, sea espiritual, sea económico, hermano, la solución, ocúpese de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las suyas. ¿Lo han experimentado alguna vez? Yo teniendo todo en mi país, absolutamente todo, llegué aquí hasta sin ropa, sin comida, sin plata y sin conocer a nadie. Yo llegué a este país sin conocer a nadie. Y Dios me ha bendecido. Pero todo se tranza o todo se gira en algo que se llama la fidelidad a Dios. Más o menos 40, 45 personas vinieron de mi distrito de Colombia, de mi distrito que yo conozca, llegaron a este país. Solamente sé que habían 2 que están asistiendo a la iglesia de Nueva York, un matrimonio, y ahora se separaron. El resto toman, bailan, trabajan el sábado, bueno, en fin, los seres humanos somos libres de hacer las cosas como nosotros queremos y como nosotros deseamos. Pero ¿será que cuando Dios nos empieza a bendecir, nos empezamos a alejar más de Dios? ¿Será que cuando Dios nos empieza a dar más cosas, empezamos a tener la necesidad menos de Dios? ¿Será que cuando soy joven y tengo fuerza y tengo salud y tengo vigor y tengo ánimo, necesito de Dios? ¿Ustedes no han escuchado a esas personas que usted les habla de la palabra de Dios y dicen que sí, todo es bonito, todo es especial, pero cuando es el momento de tomar una decisión con Dios, siempre me dicen: no, espera, déjame pensarlo, regálame unos días, es que necesito solucionar unos problemas? Hombre, pero ¿por qué cuando es para ir a bailar y para tomar o ir a un lugar donde un cristiano o una persona no cristiana no debería ir, ahí sí no lo pensamos? Miren, hay algo que me llama muchísimo la atención. Versículo 2.
y fue dando aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. ¿Saben, hermanos, por qué estos dos muchachos o estos dos hombres escogieron la casa de una prostituta? Vamos a utilizar la casa de Rahab. La casa de Rahab. Tristemente en la ciudad era conocida como la casa de Rahab la ramera, pero la casa de Rahab. ¿Saben por qué escogieron la casa de ella? Porque tenía un punto estratégico. Ellos no la conocían, no sabían quién era, nunca habían ido a ese hotel, nunca habían ido a ese lugar, a ese restaurante, a ese tomadero, porque era un lugar donde había de todo, menos cosas buenas para un hijo de Dios, ¿sí? Pero ¿ustedes sabían que Jericó tenía algo muy importante? En ese lugar, en esa posición geográfica, se chocaban 3 continentes: África, Asia y Europa. Entonces llegaban gente de muchísimos lugares. ¿Y a dónde usted quiere escuchar información o adquirir información rápido de lo que usted necesita? Vaya a un lugar donde haya muchísima gente. Y entonces llegaron estos dos muchachos y me imagino que en la noche llegaron a cenar y se sentaron. Pero hay algo. ¿A usted alguna vez se le han acercado y le dicen: disculpe la pregunta, ¿usted es cristiano? Disculpe la pregunta, ¿usted va a la iglesia? Sin usted haber hablado, sin tener una Biblia en la mano, sin estar cantando un himno. ¿Por qué la gente a veces nota de que usted es cristiano? No sea que tu cristianismo revele tus secretos, o no sea que tus secretos dañen tu cristianismo. Y mira que estos dos muchachos se sentaron allí. ¿Qué tenían ellos? Que se enteraron que no eran de Jericó. ¿Qué tenían ellos en su mirada, en su forma de vestir, en su forma de actuar y en su forma de comer? Voy a contar algo. Una vez en la iglesia, salimos los muchachos de una actividad de la iglesia el sábado y fuimos a una pizzería. Y todos pidieron su pizza y yo pedí pues mi pizza. Pero sucede que mi pizza, no sé qué pasó, y le habían picado mortadela. Y yo sé que esa mortadela no era ni de pollo, pues yo me sentí, cogí mi pizza, coloqué en la servilleta y empecé a sacarle la mortadela. Y se quedaron mirándome y otros empezaron a sacar la mortadela. Y yo dije para mí: ¿por qué le sacan la mortadela? Si siempre he visto que la comen con la mortadela, con el pedazo ese. Pero bueno, lo hacen, pues, decisión de cada uno. Y yo me comí mi pizza y yo dije: miren que la gente está pendiente de lo que tú haces, de lo que tú comes, cómo tú vives, cómo tú te vistes y cómo tú te expresas. Y mire que estos dos muchachos se sientan allí y de una vez fueron el centro de atracción del lugar. Fueron tan puestos a la vista que los espías salieron corriendo ante el rey de Jericó y les dijeron: hay 2 hombres que son israelitas, que están aquí en la ciudad de Jericó y están en la casa de Rahab. ¿Qué hizo el rey? Hermanos, entonces el rey de Jericó envió a decirle a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. ¿Ustedes saben qué dice el libro de Santiago referente a Rahab? ¿Saben qué dice el libro de Hebreos referente a Rahab? ¿Saben que ella tuvo muchísima fe? Porque cuando llegaron los soldados a preguntar por estos hombres, ella les dice: espérenme un momento, es que ha venido muchísima gente a este hotel, a este restaurante, déjenme mirar a ver si hay. Y ella entra. ¿Saben que las cosas de Dios y el Espíritu Santo muchas veces trabajan en personas que no son cristianas? Porque hay personas que no son cristianas que son más valientes muchas veces que los que profesan ser cristianos. Pero no es porque no sean cristianos, porque tienen un concepto de Dios quizás más bonito, más especial, y creen más en las cosas de Dios muchas veces que los que profesan ser cristianos. Porque yo he escuchado tantas personas que dicen: no, yo no hago tal cosa porque eso es pecado. Y yo que sepa, ellos no van ni a la iglesia. Pero ¿por qué si tienen temor y reverencia? ¿Por qué tienen como que ese concepto de amor a Dios mucho más
fuerte, más bonito y más especial de las cosas de Dios. Y dice que Rahab entra al hotel y ella sabía, porque era su casa, ella sabía quiénes habían entrado, y ella va y le dice a los soldados, no, mire esto, sí, ellos estuvieron aquí, pero sucede que ellos se fueron. Entonces los soldados, pues confundidos, ellos estaban esperando que Rahab se los entregara. Rahab les dice, no, salgan corriendo, búsquenlos, alcáncenlos de camino antes de que pasen el río. Entonces los soldados no sabían qué hacer. Al fin los soldados salen corriendo a buscar a estos dos muchachos, mientras que estos dos muchachos los habían llevado a la azotea, a la parte alta de la casa, los habían cubierto con telas de lino y los habían escondido allí. Dice la historia, que me llama mucho la atención, que antes de que estos muchachos se durmieran, Rahab sube y los llama, les dice, yo sé quiénes son ustedes y yo sé cuál es su Dios, el Dios que creó el cielo y el Dios que creó la tierra, el Dios que hizo abrir el mar rojo para que todo el pueblo de Israel que salió de Egipto pasara el mar por tierra seca. Yo sé quién es su Dios, entonces hagamos un pacto. Y lo que quiero es lo siguiente, yo no me quiero perder, ni quiero que se pierda ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis hermanas, ni ninguno de mi familia. Quiero que hagamos un pacto. Yo voy a salvar la vida de ustedes, pero ustedes salven las nuestras. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez una predicación de esa tan bonita? Una pecadora predicando de esa manera tan bonita y tan especial. ¿Por qué ella creía tanto en Dios? ¿Saben? Porque nuestro cristianismo muchas veces va a ser un gran testimonio para los demás. Así de que estos dos muchachos dicen, pero es que nosotros necesitamos escapar. Y ella les dice, tranquilos, tengo acá este cordón. Dice que lo ata a la ventana y los muchachos escapan por la ventana. Pero antes de irse, uno de ellos le dice a Rahab, mira, nosotros estamos cumpliendo la palabra de Josué. Y lo que nosotros te digamos va a ser palabra de Josué, porque ellos estaban también predicando en ese momento. Y te voy a decir algo, Rahab, este cordón, ¿que de qué color era? Qué extraño. ¿Ustedes han visto un lazo rojo? ¿Quién de aquí alguna vez ha tenido un lazo rojo en la casa? Yo he tenido lazos de muchísimos colores. Y para tener un lazo rojo es algo especial y yo lo he utilizado para las cuestiones de guías o conquistadores, porque no es muy común, es algo bonito. Pero qué extraño, Rahab tenía un lazo rojo en la casa. Y dice uno de los muchachos, de los espías, ata este cordón, este lazo a la ventana y déjalo allí, y será la señal. Y yo te voy a decir algo, todas las personas que estén dentro de tu casa, todas se salvarán, pero si alguna pasa de la puerta de tu casa y le sucede algo, su vida corre peligro y no será culpa nuestra. Hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué significa el nombre de Josué? Esfuérzate y sé valiente. El nombre de Josué tiene una similitud con alguien. Son iguales. Y miren, a mí me llamó mucho la atención muchísimas cosas. El nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús. Y miren, dice que Yeshua o Jesus es en hebreo y Yeshua en griego, Josué, Yeshua, Jesus, todo es el mismo nombre. En la historia, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Josué? Josué es Jesús. ¿Y quién es el rey de Jericó? El diablo, Satanás, que quería destruir a sus hijos. Y miren, ¿ustedes no han escuchado que hay dos mensajeros? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Empiezan a ver la similitud que tiene esta historia en muchas cosas en su trasfondo, que a veces nosotros leemos las historias que son para niños y las contamos, pero saben que Dios está dejando cosas allí guardadas para que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta realmente de lo que está sucediendo. Y le dice Rahab a los dos espías, salgan corriendo, pero no vayan a cruzar el Jordán, quédense en el monte 3 días y después de 3 días regresen
y pasen el río. Antes de los 3 días, no. Esperen hasta que los soldados que salieron a buscarlos regresen a la ciudad y ustedes queden libres. ¿Quién duró 3 días y 3 noches guardado? ¿Quién? Hermanos, empiezan a ver la similitud que el Señor Jesús duró 3 días y 3 noches en el sepulcro guardado y esos muchachos duraron 3 días y 3 noches en el monte guardados. ¿Por qué hay tanta similitud en una historia que parece ser tan bonita y tan sencilla? ¿Lo habían notado alguna vez? Hermanos, hay algo aquí muy bonito y muy especial. Dice que cuando los espías llegan hasta el campamento de los israelitas, los espías llegan hasta Josué, Yeshua, Jesús. Llegan hasta Josué y le dicen, mira, hemos escuchado algo muy interesante. Sucede que allá en Jericó conocen al Dios del cielo y de la tierra y saben que va a haber un juicio y saben de que vamos a ir y que vamos a destruir la ciudad y que la vamos a quemar y que todo va a ser destruido. Pero lo más interesante es que hay gente que se quiere salvar. Y hicimos un pacto. Hermanos, ¿qué significa la mujer en la Biblia? La iglesia. ¿Y en qué se convirtió la casa de Rahab? En una iglesia. ¿Y ustedes se imaginan a Rahab predicándole a su familia lo que iba a suceder? Es que te tienes que preparar porque va a venir destrucción a esta ciudad. Y tienes que estar dentro de este lugar, dentro de esta casa, porque esta casa está marcado con algo de color rojo. Esa misma color rojo que se regó o se roció o se impartió en la cruz del Calvario, era un símbolo que iba a suceder hacia el futuro. Y ellas lo estaban viviendo en ese momento. Quizás no entendían muchísimas cosas, pero como dice Hebreos 11, por la fe Rahab la ramera escondió a los 2 espías y por su fe fue salva ella y toda su casa. Quizás no hay que entender muchas cosas, hay que creer y confiar que nuestra fe esté sujeta a nuestras acciones y a nuestro testimonio. Y mire que Rahab predicó a toda su familia y toda su familia, ¿qué hizo? Entró a la iglesia, porque cada día se unían a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Habían escuchado ese versículo? Hermanos, este lugar es el lugar de la salvación. Si nosotros salimos fuera de esas puertas hacia el mundo, ¿qué vamos a encontrar? Alguien que haya estado en la iglesia de Dios y que haya estado en el servicio de Dios y se haya retirado, ¿qué ha encontrado en el mundo? ¿Qué ha encontrado en el mundo? ¿Acaso no han escuchado a esas personas que dicen, estoy arrepentido porque dediqué 20 años de mi vida al pecado en este mundo y me alejé de Dios y regresé? ¿Por qué regresan? ¿Qué hay aquí que no hay afuera? Hermanos, aquí hay salvación y aquí hay vida en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, algo fascinante. Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Detengámonos un momento. Cuando usted tiene una situación difícil, o va a crear una empresa, o va a hacer un negocio, o tiene un problema muy grande que se sale de sus manos, ¿usted qué hace? Saben que unos días atrás una hermana me llamó de Colombia y me dijo que tenía muchísimos problemas y yo le pregunté, ¿qué estás haciendo para solucionar tu problema? Dijo, no, yo ando más desanimada, dejé de ir a la iglesia, dejé de estudiar la lección, ya casi ni oro, ya pues prácticamente pues mi relación en la casa se está dañando. Y yo le digo, uy hermana, discúlpeme lo que le voy a decir y disculpa lo que voy a decir, ¿sí? No conozco aquí la vida de nadie, ¿sí? Y eso es lo bonito, que no conozco la vida de nadie y eso es lo mejor. Pero yo le dije a la hermana lo siguiente, hermana, ¿por qué cuando nosotros tenemos problemas y las dificultades llegan a nuestra vida, por qué no nos acercamos más a Dios? ¿Por qué nos alejamos? Ahora que usted tiene problema, debería orar más, ir más a la iglesia,
estudiar más la Biblia, la lección, estudiar la matutina, orar más. Y me dijo, ¿y usted qué me recomienda que hago? Yo le dije, lo primero que tiene que hacer, deje de ser tan chismosa y deje de mirar tanta televisión y novelas. Dedíquele su vida a Dios. Y soltó la risa. Y yo le dije, pero es verdad. Y sí, porque cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, ¿por qué en vez de acercarnos a Dios, por qué nos alejamos? Y cuando estamos bien económicamente, también nos alejamos de Dios. Pobrecito Dios, Dios sufre con nosotros. Pero mire que Josué tenía un problema, una dificultad muy grande, pero Josué dice que se retiró de todo el campamento y se fue solo a caminar, y estaba cerca de Jericó mirando esas murallas gigantescas, impenetrables, imposibles de conquistar, imposibles de avanzar, imposibles de hacer nada. Pero hay algo que a mí me había llamado la atención. Dice la historia que cuando ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Tenían miedo. Y si había de pronto alguna oportunidad de entrar, ya las puertas estaban totalmente trancadas, ya nadie entraba ni salía. Jericó no se preocupaba porque adentro tenía muchísimas cosas, muchísimas provisiones. Y Josué empieza a caminar y empieza a orar con Dios y empieza a pedirle a Dios que le muestre la solución a su problema, porque no sabe cómo actuar, porque muchas personas lo están mirando, muchas personas están viendo en él que es un dirigente, que es un líder, que es una persona confiable, pero una persona es confiable cuando no muestra acciones. ¿Saben que es difícil? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué salió corriendo. ¿Sí dice así la Biblia? Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi Señor a tu siervo? ¿Alguna vez usted le han preguntado a Dios o le han dicho a Dios, habla que tu siervo escucha? ¿Lo han experimentado alguna vez en su vida? O primero hablo, primero actúo, primero hago lo que yo quiero y lo que yo deseo, y si las cosas salieron bien, bueno, y si me salieron mal, le echo la culpa a Dios. ¿Saben qué le respondió Dios a Josué en ese momento? Mire, algo tan bonito y tan especial. Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esas mismas palabras, miren, siempre en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, siempre ha sido el Señor Jesús. Siempre el Señor Jesús acompañando a sus hijos en todas las generaciones y en todos los problemas y dificultades que ha tenido su pueblo. Y ese palabra, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde pisas es tierra santa o santo es. ¿A quién mismo le dijo el Señor Jesús esas palabras? ¿Y cómo estaba representado el Señor Jesús? En una zarza ardiente. ¿Y aquí cómo estaba representado? Porque en ese momento Moisés necesitaba hablar con alguien, pero como Moisés se había alejado tanto de muchas cosas y había encontrado a Dios, encontró a Dios en oración como una llama, como un fuego consumidor. Pero aquí Josué estaba necesitando a un guerrero que lo ayudara y que lo dirigiera. Y encontró al Señor Jesús vestido como un soldado del ejército del cielo. Hermanos, lo que Dios quiso y lo que Dios deseó fue algo increíble. Dios le dijo a Josué que tenían que ir hasta Jericó. Y todos los días, durante 7 días, tenían que darle la vuelta a la muralla. Y tenían que ir hablando, tenían que ir cantando,
tenían que ir gritando, tenían que ir contando chistes, tenían que ir hablando sobre sus problemas del hogar. ¿Cómo iban los soldados? Dice la historia que los soldados iban en silencio. Solamente marchaban alrededor de la ciudad a distancia de que las flechas desde la muralla no los tocara a ellos. En silencio. En silencio. No sé por qué a veces llegamos a algún lugar donde se adora a Dios y hay tanta bulla, tantos gritos, tantas risas y tanta cosa. ¿Ustedes creen que en esa manera tan ordenada como iban todos los soldados, 600,000 soldados, allí en ese lugar, y todos en silencio simplemente marchando sin decir una sola palabra, porque el Espíritu Santo estaba allí con ellos? Pero donde se está adorando a Dios y hay ruido, no sé cómo vaya a actuar el Espíritu Santo con nosotros. Y dice que estos soldados marcharon durante 6 días y en total tenían que ser 7. Hermanos, ustedes se han preguntado, ¿y sería que ellos marcharon el sábado? ¿Se han hecho la pregunta alguna vez? ¿Era pecado de que ellos salieran del campamento el día sábado y empezaran a marchar viendo la naturaleza, meditando en su mente, en su corazón, que Dios iba a hacer un gran prodigio para la vida de ellos, que Dios iba a dar un gran testimonio y que Dios le iba a dar un testimonio a ellos mismos como siervos de Dios frente a Jericó? Y miren que el 7º día Josué hizo algo muy interesante. Le dice a todo el pueblo, vamos a marchar hoy va a ser el último día, día 7. En ningún lado encontré el día 7 qué día era, si era lunes, martes, sábado, domingo, no lo sé. Solamente sé que era el último día, día 7, y ese día iban a marchar 7 vueltas durante la ciudad, alrededor, y después tenían que girar, y al escuchar el sonido de las 7 trompetas, oiga hermanos, ¿han escuchado esa palabra 7 trompetas? ¿En dónde? Apocalipsis capítulo 8, las 7 trompetas, las 7 iglesias. ¿Saben, hermanos? ¿Se han dado cuenta que esta historia de Josué está mostrando muchísimas cosas demasiado interesantes? Y solamente ellos tenían que gritar cuando escucharan el sonido de las 7 trompetas. Porque en 1 Corintios capítulo 4, porque Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Saben? ¿Ven la similitud tan bonita y tan especial que tiene todo esto? Y dicen que ellos cuando terminaron de dar la 7ª vuelta, todos giraron y gritaron, y toda la muralla de Jericó se derribó, excepto ¿cuál lugar? ¿Saben que cuando a mí me estaban contando esa historia, yo era niño, y me mostraba mi maestra las imágenes, y yo veía toda la muralla destruida, menos la casita de Rahab, o la iglesia de Rahab, no se destruyó, porque el ángel estuvo ahí, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y él los defiende. Para finalizar, hermanos, quiero decir algo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. ¿Saben qué simbolizaba ese paso por el mar? Porque nadie va a entrar a la Canaán sin ser bautizado. Pero sucede que como ellos hicieron las cosas mal ante los ojos de Dios, toda esa generación murió en el desierto. Pero ahora la nueva generación de los hijos de Israel, para entrar ahora sí a la Canaán terrenal, que era símbolo de la Canaán celestial, iban a volver a ser bautizados. ¿Y cómo fueron bautizados? Hermanos, en la historia dice que para cruzar los sacerdotes cogieron el arca del pacto de Dios y el pueblo no tenía que estar cerca, el pueblo tenía que estar retirado del arca.
Y los sacerdotes, cuando colocaron sus pies con el arca sobre el agua del río Jordán, el río se detuvo, se hizo un muro de agua. Y lo más fascinante, eso fue en la primavera, donde el agua estaba desbordada. El resto del agua siguió corriendo y en este lado se hizo un muro. Y todo Israel pasó nuevamente por tierra seca, porque nadie va a entrar a la Canaán celestial antes sin ser bautizados. Porque cuando nosotros conocemos este mensaje tan bonito y tan especial, sabemos que cuando entregamos nuestra vida a Dios y somos bautizados, todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras dificultades y todos nuestros problemas quedan allá en el olvido y resucitamos o salimos del agua para una nueva vida. ¿Hay alguien aquí que necesita entrar a la casa de Rahab? ¿Hay alguien aquí que necesita de Josué, de Jesús? ¿Hay alguien aquí que necesita de la sangre del Cordero de Dios? ¿Hay alguien aquí que necesita de Dios para salvar su vida? Inclinemos el rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la hermosa bendición de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú durante muchos años nos has dejado este libro tan bonito, tan maravilloso. Porque siempre nosotros cuando queremos oír tu voz, abrimos tu santa palabra, oh Dios, y escudriñamos tus escrituras. Pero cuando tú nos quieres oír, nosotros vamos delante de ti de rodillas. Te queremos pedir, oh Dios, que nos ayudes cada día a ser más fieles y rectos delante de tus ojos. Que así como Rahab, que su testimonio era de una mujer pecadora, pero ella se aferró tanto a la fe y a la confianza en ese Dios que creó el cielo y la tierra, en ese Dios que abrió el mar rojo y que abrió el río Jordán para que todo su pueblo pasara por tierra seca. En ese mismo Dios ella creyó y ese mismo Dios fue el que la salvó. También te queremos pedir nosotros, oh Dios, que nos ayudes a que nuestra fe se aferre a ti, que creamos realmente en ti, no con palabras, oh Dios, sencillas y vanas, sino con una fe verdadera. El tiempo, Dios, se está terminando para tu pueblo y el tiempo de gracia se está acabando y la destrucción viene, está a las puertas, oh Dios. Te queremos pedir, oh Dios, que seas tú, que abras nuestros ojos y que nos muestres, oh Dios, de que sin ti nos vamos a perder, que si seguimos este cristianismo liviano, sencillo y fácil, nuestra vida y la vida de nuestras familias se pueden perder. Ayúdanos a aferrarnos a ese cordón de la salvación, a esa sangre preciosa, oh Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario por salvación de cada uno de nosotros. Por eso te queremos pedir, oh Dios, y encomendamos cada una de nuestras vidas, y que como tú has dicho, Dios, que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén y amén, Señor. Amén.